Son las 7 de la mañana con 26 minutos de este jueves, el 9 de mayo. Seguimos con ustedes a través de Globovisión en el espacio de Primera Página. Recuerden @Primera Página en Twitter e Instagram. También disponible la etiqueta Primera Página en Twitter para que sigan participando con sus preguntas, sus comentarios en nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros en esta parte del espacio el diputado Eduardo Labrador, parlamentario del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Noticia además desde el mes de marzo, coincide con el proceso que se viene dando en materia de servicios públicos en cuanto a las fallas en el suministro eléctrico. A mediados del mes de marzo circuló una información en el estado Zulia que habían fijado una posición solicitando la destitución del ministro Mota Domínguez, algo que generó rechazo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Queríamos consultar primero por esa situación. Hoy, ¿cuál es el estatus no solo de usted como parlamentario, sino de Bielma y también de Zenaida, que son parlamentarios en la misma entidad, que por este tipo de señalamientos fueron expulsados, entendemos, según lo que reseñó la prensa del partido? Pero muchas gracias, un gran saludo a toda Venezuela desde este programa Primera Página. En el Zulia, por supuesto, nosotros vivimos en los últimos tiempos a propósito de emitir una opinión y de hacer una crítica ante la postura irregular que se estaba llevando con el sistema eléctrico en el estado Zulia y a nivel nacional, que ya lo decíamos nosotros, a lo interno. Faltaba un proceso de inversión, de mantenimiento en lo que corresponde a toda la red de autogeneración en el estado Zulia. Cuando ocurrió el caos del blackout en Venezuela, ¿no? Que fueron 5 días sin electricidad. 7 de marzo comenzó todo. Sí, que nosotros salimos muy afectados y por supuesto fuimos los últimos en el sistema, somos los últimos en la cola. Pues no funcionó todo el sistema de autogeneración, pero el año pasado se estaba hablando de una inversión para la Termozulia 1, la 2, la 3 y por supuesto la planta de autogeneradora de más de 100 kilovatios que es la Ramón Laguna. Pero en ese sentido las inversiones que se habían hecho en el parque eólico en la región Guajira y en la costa oriental del lago en lo que corresponde a Bachaquero, una planta generadora de electricidad, no funcionó, pero ninguna de estas plantas. Ustedes señalaban en esa locución, frente a lo que el Estado venezolano ha venido diciendo, que se trató de un proceso de sabotaje encabezado por el gobierno norteamericano, que se trataba de la desinversión, pero hay pruebas de esta situación que vienen denunciando los parlamentarios. Mira, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido nosotros por supuesto la desmentimos, porque lo primero que dijimos es que no le mintamos más al pueblo venezolano y al pueblo zuliano. En el Zulia se dijo primero que era una tuerca, después que era la iguana, posteriormente que el Zulia estaba muy cerca del sol, luego que fue un papagayo que era que ocasionaba los problemas eléctricos. Todas esas falsedades y mentiras pues nos conllevó a nosotros a salir también públicamente a solicitar lo que nosotros hicimos en una sesión del Consejo Legislativo, en primer lugar que se investigara, porque los hechos ocurridos de esos 5 días de caos pudimos observar que habían denuncias de algunas irregularidades en relación a algunos funcionarios que dejaron saquear algunos centros comerciales. Pero también que se investigara lo que tendría que ver con el elemento de por qué no funcionaron las plantas termoeléctricas. Y en ese caso, hablando de los hechos irregulares, el gobernador de esa entidad, Omar Prieto, y también el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, señalaban que se trataba de ciudadanos colombianos. ¿Ustedes cómo reciben esto? ¿Realmente fueron ciudadanos colombianos o fue una situación que se generara internamente en la ciudad? Mira, en primer lugar debemos nosotros de decir que uno de los graves problemas del sistema eléctrico ha sido la falta de mantenimiento y la falta de inversión. Ese es el elemento principal. En segundo lugar, pueden haber algunos sectores que sí ocurrió unas fallas técnicas y otros que ocurrieron algunos sabotajes. Claro, pero decimos en el caso de los hechos irregulares, los saqueos, la confrontación que se generó una vez ya se extendió la situación eléctrica. No, mira, eso fue el pueblo que ante 5 días sin agua, sin luz, sin hielo, sin poder tener los alimentos, sin poder acceder a lo que efectivamente son los artículos de primera necesidad, un pueblo desesperado salió a buscar lo que requiere para poder vivir. Y en razón de esto, los organismos de seguridad, en este caso del orden público, debieron prevenir este elemento que ocasionó a más de 600 comerciantes en el estado Zulia la pérdida y que hoy están saqueados y que hoy no tienen cómo reactivarse. Es decir, un elemento adicional a la terrible crisis económica que vive el país que se adicionó en el caso del Zulia porque estos saqueos pues afectaron todo lo concerniente al comercio, que hoy está en un 70% casi paralizado en el estado Zulia. El 7 de mayo cumplimos 2 meses desde este apagón que afectó a más de 20 estados del país. ¿Cuál es la situación del Zulia el día de hoy? Pues los medios de comunicación reseñan
si podemos hacerlo un poco más descriptiva, los medios de comunicación reseñan que hay un plan de administración de carga de 6x6 y en algunos casos hay denuncias que el servicio eléctrico no se presta por lo menos 4 horas en algunos sectores, sino 3 o 2 horas al día. Mira, Carlos, en el caso del Zulia, el cronograma de racionamiento no funciona. Hay algunos sectores que sí, desde luego, tienen 6 horas de electricidad y 6 horas de electricidad. Son muy pocos, pero otros que tienen 12, 16 y hasta 20 horas. Y otros han pasado días, 2 días sin electricidad. Es decir, no hay un control en cuanto a lo que llaman la administración de carga, a los efectos de poder dar un servicio eficiente. De esta manera que sigue afectado el pueblo del Zulia, sigue una gravísima crisis con este tema que ha afectado al tema del agua, que se añade al problema eléctrico, pero que también es consecuencia y derivado de todo lo que está ocurriendo en el estado Zulia y que también afecta a otros estados en el país. El caso concreto del sur del lago, que allí también hay una región importante en materia productiva agrícola, ¿cuál es la situación? Es uno de los más afectados, y también el caso de la península de La Guajira. Mira, en el caso del sur del lago, al igual ahorita como el resto del estado Zulia, en especial la metrópoli Maracaibo, San Francisco, ha ocasionado también el tema del servicio del combustible, ¿no? Unas largas colas para poder acceder de un día, para poder echar 30 litros o 40 litros de combustible. Igual ocurre en el sur del lago. Y en el sur del lago también ha afectado todo lo concerniente también al sistema eléctrico. De tal manera que es todo el estado Zulia que hoy sale afectado, producto de no tener la autogeneración que permitiera, por lo menos, si nosotros tuviéramos en funcionamiento en un 100%, la Termo Zulia, Ramón Laguna, lo que es el parque eólico y por supuesto las plantas de la costa oriental del lago, estuviéramos cubriendo casi el 60% de la autogeneración del sistema eléctrico. Y en ese sentido pudiéramos nosotros decir que no tuviéramos una amplia dependencia del Guri, que es lo que hoy tenemos en el Zulia. Los Zulia nos dicen que es que somos el estado con mayor consumo eléctrico, sí, pero mayor consumo eléctrico porque es el mayor población, es el que mayor industria tiene. Es la segunda ciudad en importancia del país. Sí, y es el estado más grande del país, es decir, poblacionalmente y territorialmente. Entonces, en ese sentido también nos ayuda el tema climático, ¿no? Que tiene una alta demanda, pero todos esos elementos pues tienen para poder cubrir. Por eso que lo importante, ¿no? Eso se dijo desde hace tiempo, el sistema eléctrico debió de ser un servicio que tenía que ser remunerado para poder tener el autofinanciamiento para poder generar el mantenimiento necesario para el sistema eléctrico en el Zulia y en Venezuela. Ayer, precisamente hablando de ese tema, la sustentabilidad del sistema eléctrico, veíamos unas declaraciones del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, donde de alguna manera sostenía o hacía mención al tema de la privatización de la industria eléctrica. ¿Ustedes están sumados a esta iniciativa o a este tipo de propuestas que puedan llevar a una privatización de los servicios públicos? Bueno, lo más probable es que ante esa crítica que ha hecho el gobernador lo expulsen también del PSUV, como hicieron con nosotros, y no le permitan entrar a la gobernación como a nosotros no nos permiten entrar en el Consejo Legislativo en relación al ejercicio de la función parlamentaria que el pueblo zuliano nos ejerció, ¿no? De verdad que eso es un elemento crítico que debemos nosotros de asumirlo con la debida responsabilidad. Así como el combustible hoy es regalado en Venezuela, o es regalado, no tiene otro nombre, igualmente el sistema eléctrico no puede estar funcionando así, necesita del autofinanciamiento para poder tener los recursos suficientes para el mantenimiento tanto del sistema eléctrico como del combustible. Eso es un tema de política económica que realmente el gobierno no ha entendido, no quiere entender que estamos viviendo la peor crisis económica, política y social en el país y que debemos nosotros de corregir. Bien, estamos conversando con Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, 7:35 minutos de la mañana. Nos toca hacer una pausa en Primera Página. Recuerden, @Primera Página, nuestra cuenta, para que envíen sus preguntas a nuestro invitado. A la pausa y seguimos con mucho más.